Hola, buenas tardes. Somos la semana 6 y vamos a presentar el PIA de Estudios Regionales de Asia y Oceanía, en el que consiste en elegir 3 temas que vimos a lo largo del semestre y explicarlos por medio de una exposición. Yo voy a empezar. Mi nombre es Melissa Vázquez Ramos y vamos a empezar hablando del terremoto que hubo en el Océano Índico en 2004. Como todos sabemos, este fue un trágico suceso que golpeó muy fuerte a todas las costas que estaban alrededor del Océano Índico, y fue un terremoto de 9.1 grados que duró entre 8 y 10 minutos. Como todos sabemos, se formó por medio de un terremoto que hubo en el centro del Océano Índico. Llegó a golpear a 14 países, las costas de 14 países, hablando ya de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, Malasia, entre otros, causando muchas pérdidas, hablando de personas, hablando del medio ambiental, hablando de lo social también. Para profundizar un poco más en el tema, podemos decir y hablar que tengo un ejemplo para este tema. Hay una película llamada Lo Imposible, que es una película muy buena. La película está basada en hechos reales de personas que vivieron este trágico suceso en las costas de Tailandia, en una playa. Básicamente esta cuenta toda la historia desde que llegaron, cómo la pasaron antes, durante y después del terremoto. Como todo, pues son pérdidas al final de cuentas, ya sea de personas, de medios ambientes, de cosas, de todo ese tipo de cosas. Esta película más que nada nos hace saber que las personas pueden decir simplemente es un terremoto, pero no, o sea, un terremoto no simplemente es un terremoto, pierdes muchas cosas. Por ejemplo, en aspectos ambientales, pues obviamente provocó hundimientos en diversas regiones. Como sabemos, destruyó regiones a lo largo de que el agua pasaba por las costas. Las olas también arrancaron corales, arrecifes, destruyendo toda la vegetación que había por las orillas del mar. Los escombros también se fueron revolviendo de las casas en todo este tipo en todo esto del tsunami, ¿no? Tuvo un impacto, como todos sabemos, a largo plazo, porque pues los ecosistemas se tardaron en regenerarse, la flora, la fauna, y pues eso fue un impacto muy, muy fuerte. Ahora, hablando de los aspectos sociales, pues como todos sabemos, se perdieron 250,000 personas a lo largo de estas 14 costas, de estos 14 países, y pues son pérdidas humanas que no se pueden recuperar, y son cosas que la gente no puede asimilar, a pesar de que hayan pasado, supongo que años. Fue por así decirlo, fue un evento muy fuerte, porque es un terremoto es un terremoto creo que es el más alto que ha habido en el mundo, de 9.1 grados, y la duración, 8 a 10 minutos, es imposible. O sea, las olas, los edificios cayéndose, o sea, es muy difícil que las personas comprendamos muy bien qué sucede, ¿no? Y más las personas que vivieron eso, no puedo imaginar cómo estuvieron, ¿no? Pero pues básicamente todo esto se engloba que también tuvo aspectos, no solamente se hace algo histórico, sino también se guarda como, supongo que un nuevo miedo que un país pueda tener, ¿no? Porque aparte de que destruye y todo ese tipo de cosas, pues tú puedes volver a reconstruir tus hoteles, puedes reconstruir tus carreteras, pero todo eso cuesta dinero. Y pues tristemente, cuando se llegan a este tipo de desastres naturales, no mucha gente está preparada y pues se tardan muchos años en formar de nuevo todo lo que se perdió. Bueno, como acabamos de ver recientemente un poco del contexto sobre el tsunami ocasional del Océano Índico,
pues queremos entrar ahora un poco más en contexto sobre pues que tuvo un enorme impacto tanto pues en tres facetas, ¿no? Económico, político y geopolítico. Esto pues evidentemente en la región afectada y también ya a nivel global en otras cuestiones que más adelante vemos. Y se entra primero con el contexto económico, que pues fue evidentemente tuvo una devastación de infraestructura debido a que pues el tsunami afectó pues, severamente a muchos países, como por ejemplo Indonesia, Sri Lanka, tenemos también Tailandia, pues como comentaba pues de la infraestructura que destruyó pues carreteras, puertos, no hay que decir pues está de más decir viviendas, también servicios básicos que hay, y pues muchas de estas zonas pues dependían más que todo del turismo y la pesca, pues que evidentemente sectores que fueron paralizados por completo. ¿Esto a qué conllevó? Pues obviamente en una pérdida económica, que pues se estimaron aproximadamente pérdidas de 10 mil millones de dólares, que más que todo Indonesia, especialmente en su área que es AC, pues fue la que se llevó o se vio que fue la que más fue afectada debido a que el 70% de la infraestructura pues costera suya fue completamente destruida por esta cuestión. Y en Tailandia se vio más afectada en cuanto al turismo, que sufrió pues, una caída repentina y abrupta debido exactamente a las mismas consecuencias. ¿Y esto qué conllevó? Pues, a una ayuda internacional, una ayuda global, que pues, las respuestas humanitarias fueron enormes, que nunca se habían visto, que provocó que se movilizaran hasta un poco más de las pérdidas, que fueron más o menos de 14 mil millones de dólares. Esto en ayuda de emergencia y pues, en toda la reconstrucción, que fue absorbida todos estos gastos por los gobiernos, las ONGs, también organismos multilaterales como por ejemplo el Banco Mundial o el FMI, fueron las que se encargaron de contrarrestar todas estas pérdidas que se tuvieron. Y pues también pasamos a un contexto ya político, que evidentemente pues después de todos estos acontecimientos, Indonesia puso el acuerdo de paz en la que la provincia de Aceh de Indonesia, como comenté hace un momento, pues el tsunami ayudó a impulsar todo un proceso de paz entre lo que fue el gobierno y el movimiento separatista, que fue la GAM, que fue el movimiento Aceh Libre, que el cual firmaron un acuerdo en 2005 tras décadas estos que tenían de conflictos armados, pues el tsunami los hizo, por así decirlo, que firmaran todo esto, un acuerdo. En comparación a Sri Lanka, que se intentó lo mismo con tensiones que tenían con los tigres tamiles. En Sri Lanka, aunque pues sí al principio hubo una cooperación inicial entre los gobiernos y los tigres tamiles, pues las tensiones, todos los disturbios que hubo pues persistieron más. Muy buenas noches, yo les hablaré un poco sobre el auge económico en China, cómo fue transformando el país en diferentes niveles, ya sea en su aspecto económico, social, ambiental, político y geopolítico. Este fenómeno no solo ha impactado a China, sino que también ha cambiado total o muy significativamente el equilibrio en el poder global. El aspecto económico histórico del que vamos a estar abordando un poquito, hablaremos sobre más que nada, o quiero tocar más que nada el punto sobre cómo comenzó las reformas de Deng Xiaoping en el 78, que es cuando se abre el mercado global. Desde entonces pues China ha pasado de ser una economía agrícola a la segunda economía más grande del mundo, y con sectores fuertes como la manufactura, exportación y tecnología. Todo el mundo conocemos a China por su mano de obra muy barata. Su crecimiento por medio del PIB ha incrementado por encima del 6% durante estas últimas décadas. También tomando en cuenta el aspecto ambiental, pues el desarrollo acelerado también ha tenido pues estos costos ambientales. Sabemos que China no es justamente uno de los países o las naciones más con mejores estatus o índices de ambientales altos o de muy buen cuidado ambiental. China es uno de los países con mayor emisión de dióxido de carbono debido al uso intensivo del carbón y su industrialización. Ya lo hablamos, como son el pionero, bueno, no pionero, son prácticamente el mayor exponente sobre manufactura, industrialización
económica, barata y rápida. Esto pues tiende a una sobrecarga, sobre trabajo del mismo, que esto ya desemboca en problemas ambientales como es el que acabamos de mencionar. Y pues en los últimos años se ha invertido fuertemente en energías renovables, liberando pues así pues producción solar y eólica. Sin embargo pues sigue siendo parte de, entonces también digo, esto también llega a impactar de manera social. Obviamente todos estos cambios que se generan dentro de las naciones de esta manera pues tiene o retumba en ciertos aspectos importantes de la vida de una persona, en este caso pues en el aspecto social. La modernización económica ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, se aumentó el acceso a la educación, en la salud y en la urbanización. Sin embargo, generó desigualdades entre zonas urbanas, rurales y además problemas laborales en fábricas y control estricto de internet. Por lo mismo, como ya lo mencionamos, también a nivel social, pues sabemos que China en cuanto a ese aspecto pues es inmenso, o tiene una mayor cantidad de población, y esto es lo que no limita, sin embargo sí genera más controversias o sí tiene más de qué hablar en este tipo de temas. China es gobernada por un sistema comunista, más que nada pues ya yéndonos en su ámbito político y geopolítico, con un control centralizado del Partido Comunista. O sea, creo que en clase vimos el tipo de gobierno que manejan, las formas que contiene el manejo de cómo es hasta en cuanto a sus relaciones exteriores internacionales, sus relaciones exteriores en cuanto a sus países vecinos o incluso hasta en países de Occidente. Esto pues obviamente ha fortalecido su influencia global mediante las inversiones e infraestructura con la iniciativa de la Franja y la Ruta. También mantiene tensiones, como ya lo mencionamos, con Occidente, que es Estados Unidos, Taiwán y países del Mar del Sur, de aquí pues, de China, y por lo que pues, su rol geopolítico es cada vez más importante. Ya para terminar y concluir este pequeño tema, el auge de China pues se debe a todo lo que llevó, todo lo que trabajó, todo lo que realizó de manera efectiva. El auge de China es un fenómeno muy complejo, ha mejorado la calidad de vida de millones, pero también ha planteado grandes desafíos ambientales, sociales y políticos. Entenderlo es clave, ya que pues es un tema interesante de cómo pasó de ser una economía agrícola, de cómo pues al igual que como un sector primario buscaba y vemos que exponenció muy bien su valor a través de eso, cómo ahorita se ha convertido en una de las economías más importantes del país, bueno, perdón, del mundo. Y entenderlo pues es muy clave o muy importante para el mundo actual y cómo puede manejar este mismo estado las dinámicas del poder, hablando de manera global, ya que pues como es bien sabido, esta guerra económica que actualmente se está pasando con Estados Unidos, vemos como ninguno cede por lo mismo, por las maneras en las que el poder económico que se está manejando entre ellos es muy tenso y tiene una recaída importante en este ámbito de manera internacional. Eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Christopher Romo Espinosa y muchas gracias. ¿Qué tal, clase? Buenas tardes o noches, dependiendo de cuando estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Bernardo Bermeo, del grupo 505 de la materia de estudios regionales de Asia y Oceanía. Bueno, el motivo de este video es más que nada para explicar un poco cómo fue la creación y la evolución de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más bien conocida como la ASEAN. Bueno, pues primeramente me gustaría tomar, tocar lo que es el tema histórico, cómo inició esta asociación, que pues fue en el año 1967, el 8 de agosto, que bueno, primeramente fue fundada por 5 países, que es Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Su origen, pues, fue marcado más que nada en la Guerra Fría, con el objetivo de frenar por así decirlo, o la propagación o la expansión del comunismo, y de igual manera promover la estabilidad y la cooperación regional del sudeste asiático. Este,
bueno, ya con el tiempo se sumaron otros países, hasta alcanzar los 10 miembros, me parece, ya incluyendo lo que es Vietnam, Laos, Birmania, Myanmar, Camboya y Brunei. Bueno, por siguiente subtema tengo lo que fue lo político. Este, por lo que entendí, la ASEAN promueve la no injerencia en asuntos internos, la resolución pacífica de conflictos y el consenso, bueno, el consenso como base de las decisiones de la asociación. Este, bueno, a pesar de que los países miembros tienen sistemas políticos muy diferentes, la organización ha logrado mantener un alto nivel de cooperación, hasta a llegar a tal nivel de consolidar a ser consolidado como un bloque diplomático pues, muy importante. Este, Algunas de las relaciones que se han establecido pues son con las potencias actuales mundiales, como lo que es China, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Además de esto, también ha impulsado foros como el ASEAN Regional Forum para dialogar sobre seguridad y la política regional. Este, y bueno, seguimos con lo que es lo económico. Este, pues la ASEAN desde siempre ha integrado lo que es la economía regional de los miembros, este, con diversos acuerdos, como lo que es la ASEAN, ASEAN Free Trade y la creación de la Comunidad Económica de la ASEAN en el 2015. Este, bueno, estos esfuerzos, buscaban facilitar el comercio más que nada, atraer inversión extranjera y pues aumentar como tal la competitividad del bloque. La ASEAN pues es una de las regiones económicas de mayor crecimiento, con una población de más de 650 millones, este, y tiene un Producto Interno Bruto que supera los 3 billones de dólares. Además de eso, también forma parte del acuerdo comercial RCEP, que es la Asociación Económica Integral Regional, que es el más grande del mundo. Y bueno, por mi parte sería todo. De igual manera, mis compañeros van a complementar la información. Bueno, sin nada más por el momento, eh, sería todo. Muchas gracias. Siguiendo con los aspectos políticos y geopolíticos, uno de los principios fundamentales de la ASEAN es que tiene su centralidad en la arquitectura funcional y regional, ya que esto le da espacios para que tenga más apertura en foros internacionales y se dé más a conocer en ese tipo de campo. También aspira a ser una plataforma de diálogo neutral donde haya consenso y se tenga como objetivo que todo se pueda hablar para así llegar a un buen acuerdo en donde los intereses de por medio se vean reflejados y no afecten entre otros. Como sabemos, la región del sudeste asiático desde hace décadas o más bien siglos que tienen cierto tipo de roces, ya sea por cuestiones políticas, sociales y geopolíticas también. Esto lo hace un área crítica por lo de China y Estados Unidos y todo el roce que han estado teniendo desde hace algunas décadas. Aquí se buscan maximizar intereses y esto se refiere a una frase un poco famosa que se llama la diplomacia del bambú, ya que es algo fuerte que resiste al viento y a las adversidades y se puede doblar, ser flexible sin problema. Esto describe un poco más la relación que hay entre Estados Unidos y China particularmente, pero también puede incluir la relación de los demás países de este sector asiático. Ahora vamos con el aspecto ambiental.
La ASEAN alberga el 20% de las especies en el mundo y es el centro de la biodiversidad marina mundial, por lo que esta región tiene, es muy rica en recursos naturales, también en la fauna y flora, pero a causa de algunos conflictos, como por ejemplo la contaminación y los intereses políticos, es que estos no se pueden aprovechar al máximo y tienen uno que otro roce entre países. Entonces, esto ha llevado a la ASEAN a que en el 2025 esté dentro de la agenda el cuidado de estas especies, ya sea flora, fauna, la marina, la terrestre, para, aparte de cuidarlas, que sean patrimonio cultural. Ahora vamos con el aspecto social. La ASEAN enfrenta problemáticas como el terrorismo y el cambio climático desde hace algunos años también. Y este organismo, bueno, esta asociación busca la protección de los derechos humanos, la equidad, la justicia y la inclusión de estos, de los seres humanos que forman parte de esta región, abogando siempre porque se haga el bien, la equidad y en todo tema haya esa justicia que hace falta en algunos de estos países, dado el contexto sociopolítico que hay detrás de ellos. Esto fue todo por el video de hoy. Gracias.